Si Dios estuviera sentado frente a nosotros y pudiéramos conversar con Él, las cosas que Él nos diría, las cosas que nuestro Padre nos hablara, ¿cómo las consideraríamos y qué nos diría? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estamos tratando la sección 63 de Doctrina y Convenios. Yo soy Daniel Ampudialazo, bienvenidos. Y en esta primera parte de la lección vamos a considerar algunas de las cosas que el Señor reveló en esta sección. Estamos conversando de cómo consideramos, qué tiene para decirnos y cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer con respecto a las cosas que nos dice. Contexto para esta primera parte. Venimos hablando ya por varias semanas y va a ser la realidad por varias otras del establecimiento de la iglesia y de qué estaban pasando los santos en Missouri. Ahora, habían muchas cosas como revelaciones muy específicas que ellos necesitaban saber cómo organizarse en esa tierra, necesitaban conocer el lugar del templo y otras direcciones más. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor en cuanto a estas cosas, porque aparte de decirles cosas muy específicas que eran muy para ellos y para esos días, también hay muchas cosas que se aplican a nosotros. Y les hacía yo la pregunta al principio, si estuviéramos sentados frente a nuestro Padre, ¿qué cosas nos diría? Habrían cosas de regocijo, cosas de luz, cosas de verdad que sería muy chévere escuchar. Pero vamos a notar a lo largo de esta sección, en el estudio de hoy y en lo que conversaremos el día miércoles, vamos a notar que hay mucha censura, mucha advertencia de parte de nuestro Padre. ¿Cómo vamos a considerar esas cosas? Va a tener mucha relación con a dónde vamos a terminar nosotros, a dónde vamos en esta vida. Muy bien, y una de las cosas que me gusta muchísimo del manual del estudio individual y familiar es que nos da consejos adicionales o, tomando en cuenta las escrituras, nos da consejos respecto a cómo tratar esas escrituras. Así como les dije, vamos a ver una revelación del Señor, vamos a escuchar sus palabras y el manual dice muy puntualmente, considere pedir en oración que el Espíritu dirija su estudio. Esto es una realidad para todas las semanas. Esta es una realidad no solo para el estudio de Ven, Sígueme, sino para el estudio en general de las Escrituras. Cada vez que vamos a leer, deberíamos no solo tener una oración en nuestro corazón, sería bueno que nos arrodillemos y pidamos específicamente que el Espíritu Santo nos ayude a dirigir el estudio, a entender qué es para mí, qué es lo que hacemos francamente todas las semanas en estos videos. Pero pidiendo la dirección del Espíritu vamos a encontrar cosas muy específicas para nosotros. Y no quisiera hablar ni siquiera de forma global, cosas para usted, cosas para mí. Entonces, vamos a las escrituras y vamos a empezar por el encabezamiento. Vamos a la introducción. No vamos a leer toda la introducción, voy a leer yo solamente una parte que se cita, que son palabras de José Smith. Dice, en estos días de la infancia de la iglesia había un gran anhelo de recibir la palabra del Señor concerniente a todo asunto que de alguna manera se relaciona con nuestra salvación. Fíjense que él menciona dos condiciones que existían. Una, eh, el gusto, el anhelo, según sus palabras, por recibir instrucción, pero también habla que la iglesia está en su infancia. Ahora, estas dos cosas no se cumplen en el día de hoy. Sin embargo, de forma individual, nosotros podemos vernos ante el Señor y deberíamos vernos ante el Señor como niños. Y fue el consejo que Él nos dio en repetidas ocasiones. Lo hizo con sus discípulos en el Viejo Mundo, en el Nuevo Testamento, y lo hizo también con sus discípulos aquí en las Américas. Nos enseñó que debemos ser como niños. Así que nosotros, si bien la iglesia no está en su infancia, nosotros podemos considerarnos en una infancia en nuestro progreso eterno. Y espero yo, y si están viendo estos videos, lo más probable es que sea así, tenemos anhelo
de escuchar las revelaciones del Señor y de escuchar su voz. Con esa introducción, ¿qué vamos a obtener para nuestra salvación? Es lo que dice, se relacionará con nuestra salvación. Entonces, lo que vamos a aprender está directamente asociado con nuestro esfuerzo por obtener la vida eterna. Vamos a leer los versículos 8 al 11. Voy a hacer algunas pausas por ahí para hablar de algunas cosas. Dice, en verdad os digo que hay entre vosotros quienes buscan señales, y los ha habido aún desde el principio. Pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Ok, vamos a conversar un poquito de esto. Hay una condena que hace aquí el Señor, y como les dije, Él está sentado, imagínense, frente a nosotros y nos está hablando. Empieza con rayos y truenos, y es porque necesitamos escuchar estas cosas. Hay cosas aquí que debemos aprender. No nos vamos a resentir, no nos vamos a ofender, vamos a aprender. Hay entre nosotros quienes buscan señales. ¿Qué significa eso? Si yo me puse a pensar, cuando nosotros escuchamos que vamos a tener un cambio en nuestra presencia de estaca, y escuchamos, va a venir el de ni sé quién, o el de tal, alguien del quórum de los 70, o para una conferencia tal vez multistacas, alguien del quórum de los 12. Cuando escuchamos estas cosas, ¿cuál es nuestro ánimo? Inmediatamente el Señor va a responder mis preguntas. El Señor me va a decir qué necesito. El Señor me va a decir lo que debo cambiar. O, esta es la parte buena, la parte positiva. O tal vez estoy pensando, ¿será que vamos a ver un milagro? ¿Qué nos va a decir? ¿Será que lo vamos a ver hablar en lenguas? ¿O será que vamos a escuchar alguna cosa potente del Señor? Y estas cosas pasan. En alguna ocasión yo recuerdo que tuvimos una visita, ¿no? Esto fue hace varios años. Tuvimos una visita y teníamos una autoridad general, y en el momento en que se abrió el segmento de preguntas y respuestas, alguien levantó la mano y este miembro del quórum de los 12 le dio la apertura para hablar, y la persona habló en inglés y éramos una audiencia en español. Y que obviamente todos aquí hablamos en español. Entonces, lo primero que fue raro fue que esta persona pregunte en inglés, siendo que todos necesitábamos escuchar. Y bueno, el traductor tuvo que, para que la audiencia sepa de qué íbamos a hablar, traducir la pregunta. Este jovencito dijo, me da miedo preguntar, pero ¿ha visto usted a Jesucristo? Ahora, como les digo, el afán no necesariamente era malo. Tal vez había el deseo de escuchar un potente testimonio, pero hay formas y formas. Esta autoridad respondió de forma muy sencilla y con, con una voz diferente, con un tono distinto, evocando cosas sagradas. Él dijo, todo miembro de la primera presidencia del Quórum de los 12 es un testigo especial de Jesucristo. Yo soy un testigo especial de Jesucristo y doy testimonio que Él vive, que resucitó de los muertos y que dirige su iglesia. Y la forma en la que lo cerró fue la que más impactante fue en ese momento. Él dijo, créalo. La respuesta de la autoridad fue perfecta. Se sintió súper lindo. El Espíritu testificó de eso en ese momento. Ahora, como les decía, tenemos que procurar no ser imprudentes con algunas de estas cosas. Sabemos quiénes son los miembros del Quórum de los 12 de la primera presidencia y cuáles son los requisitos para estar ahí. Así que yo repito las palabras que habló esa autoridad en esa ocasión. Créanlo. Muy bien. Y continuemos. Versículos 10 y 11 dice, sí, las señales vienen por la fe, no por la voluntad de los hombres, ni como les plazca, sino por la voluntad de Dios. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a Dios, y con el que Dios está enojado, no está bien complacido. Por tanto, a estos no muestra señales, sino en ira para su condenación. ¡Auch! Entonces,
como estábamos hablando, para las personas que tienen fe, los milagros vienen, las señales vienen. Y hay esta aclaración, no es como nosotros queremos, es como Dios lo dispone, está a su voluntad. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no debemos exigir milagros. Humildemente los pedimos y están sujetos a la voluntad de Dios. Muy bien, dice también que el Señor, a- al Señor no le agradan las personas que no tienen fe y con el que no está complacido, está enojado. O en otras palabras, si yo no tengo fe, el Señor está de hecho molesto conmigo. Yo no quisiera que el Señor esté molesto conmigo. La solución es fácil, desarrollar la fe. Y de hecho, realmente con quienes está molesto el Señor, no con los que sienten que su fe no es suficiente, tenemos que trabajar en esto, pero realmente es con los que no teniendo fe exigen señales o demandan señales. A ellos no les van a ser manifestadas señales, sino en la ira de Dios, según nos dicen las Escrituras, para su condenación. Así que quitémonos de ahí, salgámonos de esa condenación. Podemos fácilmente notar, si yo soy una persona que estoy exigiendo milagros sin tener fe, eso es orgullo. Y lo podemos notar, lo podemos saber y lo podemos reconocer con relativa facilidad. Así que en el momento en que yo me ponga en ese plano, yo sé que no, uno, no estoy teniendo fe y dos, que es una manifestación de orgullo. Tiempo de sacarlo. Avancemos, vamos a los versículos 13 y 14. Dice, sin embargo, doy mandamiento y muchos se han apartado de mis mandamientos y no los han guardado. Hubo entre vosotros adúlteros y adúlteras, algunos de los cuales se han apartado de vosotros y todavía permanecen otros que más adelante serán descubiertos. Recuerden, esto no es una voz para todo el mundo, está hablando específicamente a los santos. Y a mí sí me preocupa bastante que dice que todavía hay entre nosotros adulterio, adúlteros y adúlteras, pero dice que serán descubiertos. Hemos hablado antes sobre este asunto. Vamos a leer el versículo 16 para comentar un poco más. Dice lo siguiente. Y de cierto os digo, como ya he dicho, al que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. Otra vez estamos hablando acerca de la fe aquí, nótenlo. Primero por la exigencia de milagros y ahora en cuanto a obedecer los mandamientos. Si yo no estoy siendo obediente, eso es una forma de saber que no tengo fe. Ahora, hace un momento dije, hay algunos que pensamos nos falta fe, porque decimos yo soy débil, no tengo suficiente fe. Una buena forma de desarrollar la fe es siendo obediente a los mandamientos. Y esa es una buena forma también de saber con certeza, no, sí tengo fe. ¿Cómo sabe que tiene fe? Porque es fiel, porque es obediente. A veces vemos personas que no con humildad, sino con tristeza dicen, no, yo no tengo fe, o mi fe es pequeña, o no, yo no estoy tan seguro, no sé. Hermanos, analicemos. ¿Es usted fiel a los mandamientos? Bueno, pues sí, hermano, usted tiene una gran fe. Es por la fe que andamos en la tierra, decía Pablo, que es una forma de ser, de decir, seguimos en esto, seguimos en la iglesia, seguimos obedeciendo los mandamientos, hacemos estas cosas que la gente nos queda viendo como que somos locos por hacer estas cosas, porque tenemos fe. Y es lo que el Señor nos enseña. Ahora, hablando del adulterio, se nos dice otra vez, si alguien mira a una mujer para codiciarla, o en otras palabras, si comete adulterio con el corazón, si en su corazón es adúltero, ojo, no estamos hablando de la práctica, pero si en su corazón es adúltero, la condena es no tendrá el espíritu, negará la fe y finalmente temerá. Me da miedo solamente de imaginarme ese temerá. Me da miedo de que vamos a tener miedo, suena chistoso. Pero es así. Ah,
Y es notorio cuando una persona pierde el espíritu. Ahora imaginémonos, ¿qué es esto de cometer adulterio en el corazón? Uno puede ver a una persona y decir, ah, qué guapa, y queda ahí, quedó atrás, se acabó. Pero si eso se anida en el corazón, si yo empiezo a darle y darle y darle vueltas, como, ah, es bien guapa y es bien inteligente y le gustan mis chistes y conversa conmigo todo el tiempo y me admira. Ahí empezamos nosotros a notar otras cosas. De pronto empezamos a notar no solo que es guapa, sino cosas específicas acerca del cuerpo de otra persona. Ahí ya estamos teniendo un problema. Si conversamos todo el tiempo con una persona que no es nuestra esposa, si empezamos a conversar de cosas que no deberíamos conversar con esa persona, como de intimidad o de otras cosas, si empezamos a entretener este tipo de situaciones, estamos preparándonos para el adulterio. Este camino nos lleva allá. Si seguimos por ese sendero, vamos a cometer adulterio. Entonces, mucho antes de cometer adulterio, el Señor ya condena que estamos cometiendo adulterio en el corazón. Y tal vez podamos, voy a ser muy franco en esta parte, tal vez alguien puede decir, pero yo no me estoy imaginando que estoy con esa persona teniendo alguna cosa. Tal vez no llegamos a ese punto, pero el Señor siempre recalcaba ni nada que se le parezca. Entonces, si yo ya estoy por esa ruta, tengo que tener mucho cuidado. Voy a perder el espíritu, aun si ya estoy supuestamente de forma inocente haciendo estas cosas. Ok, en cuanto a eso creo que hemos hablado bastante, algún rato lo volveremos a topar. Se nos ha mandado a hacer uno con nuestra pareja y es un serio, serio pecado. Aún empezar a molestar, a jugar, a coquetear por aquí y por allá, el Señor advierte que se nos negará el espíritu. Estamos demasiado habituados a tenerlo, no sabemos lo que duele no tenerlo. Lo he dicho varias veces. Alguna vez estuve en un obispado y también serví en el Sumo Consejo de la Estaca en alguna ocasión. Y la disciplina de la iglesia, solo de acordarme, de ponerme a pensar, es duro. No queremos no tener el espíritu. Así que alejémonos lo más posible de esos problemas. Seamos exageradamente fieles. Seamos uno con nuestra pareja. Ok, vamos a los siguientes versículos. 17 y 18 continúan los rayos y truenos. Por lo que yo, el Señor, he dicho que los temerosos, los incrédulos y todos los mentirosos, y quien quiera que ame y obre la mentira, y el fornicario y el hechicero tendrán su parte en ese lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. De cierto digo que estos no tendrán parte en la primera resurrección. Ok, aquí se suman varios pecados serios: temerosos, incrédulos, mentirosos, mentirosos, quien quiera que ame y obre la mentira. O sea que no solamente es el que miente diciendo cosas, sino que el que actúa con mentira. Fornicario, hechicero, son varias cosas de las que tenemos que alejarnos lo más posible. Ahora, ya les he dicho varias veces, esto no es para pensar en fulanito, acordarme de un hermano, de mi vecina o de alguien más. Tenemos que hacer una lista de todas estas cosas y ver, ok, ¿estoy yo peligrando de alguna de estas cosas? Una vez más, voy a ir en orden reverso. Hechicero, fornicario, el que obra mentira, el que es mentiroso, incrédulo, temeroso. Este primero, temeroso, me puso a pensar, ¿qué es alguien temeroso? ¿Y por qué el Señor lo condena? Y me puse a pensar, hay gente, como les dije, en alguna ocasión lo hablamos, hay gente que le aterra la idea de dar un discurso temeroso. Hay gente que le aterra la idea de tener un llamamiento dentro de la iglesia, temeroso. No quisiera yo ser crudo, duro, con las personas que se les dificultan algunas de estas que he mencionado, pero sí quisiera hacerle la seria advertencia de que si nosotros no nos levantamos para servir, si no vencemos nuestro miedo a servir, a abrir nuestra boca, a hacer las cosas que tenemos que hacer, el Señor nos condena. No tendremos parte
en la primera resurrección. Y miren con quiénes se cataloga al temeroso, con el incrédulo, con el mentiroso, con el fornicario, con el hechicero. ¿Queremos ser parte de ese grupo? Yo pienso que no queremos. Queremos estar lo más lejos posible de todo ese grupo iba a decir de amiguitos, pero sería mala junta, como decimos aquí en mi país, malas influencias. Entonces, no seamos parte de ese grupo, alejémonos lo más posible. Ahora, fíjense, yo mencioné hace un rato, habla de los mentirosos y quien quiera que ame y obra la mentira. Esto quiere decir que hay muchas maneras en las que yo puedo ser partícipe de un engaño. Y otra vez, el Señor lo compara con fornicario, con hechicero. Una vez más, no nos pongamos a pensar en otra persona, en mi vecino, un hermano de la capilla, un obispo que tuve hace años. No pensemos en otras personas. Busquemos en nosotros mismos de hasta qué punto o de qué manera yo soy partícipe del engaño, a quién estoy mintiendo, a quién le estoy escondiendo cosas. ¿Amo yo la obra de mentira? Yo no participo, pero me encanta, me parece súper chévere, es el éxito. ¿Hasta qué punto estoy yo participando ahí? Y veníamos hablando hace un momento sobre el engaño al cónyuge, sobre la infidelidad. Estoy yo entretenido coqueteando aquí y allá con otra persona. Tal vez yo diga, no, pero no pasa nada, solamente estoy molestando. Mi esposa sabe de esto, sabe lo que yo converso con otras personas. Si no lo sabe, entonces yo estoy participando de las dos cosas, de los dos pecados. Entonces, no quisiera ahondar más en eso. Vamos al versículo 21. Dice lo siguiente. Cuando la tierra sea transfigurada según el modelo que les fue mostrado a mis apóstoles sobre el monte, relato cuya plenitud todavía no habéis recibido. Aquí es donde a mí me empieza a picar por todos lados la curiosidad. Cuando la tierra sea transfigurada, está hablando de la resurrección. Se habló hace un momento que todos estos pecadores no participarían de la primera resurrección. Y después menciona esto, cuando la tierra sea transfigurada, según lo que les mostré a mis apóstoles en el monte, está hablando del monte de la transfiguración, relato cuya plenitud todavía no habéis recibido. Mm. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué hablaron? ¿Qué se les mostró? ¿Qué pasó? No sabemos. No lo hemos recibido todavía. Pero cuando leía esto me acordé, yo estudié algo sobre esto que me gustó muchísimo. Y es donde aprendí acerca del segundo consolador y acerca de la palabra profética más segura y acerca de la vocación y elección. Si para ustedes ese es un tema que también les parece interesante y si quisieran aprender más de eso, me pueden decir en los comentarios si me interesa el tema, hermano, y de pronto yo podría hacer un video aparte, separado, hablando sobre eso porque es totalmente otra cosa que me gustó bastante, pero solamente si hay suficiente interés. Muy bien, hasta aquí hemos conversado de varios rayos y truenos que lanzó el Señor y como les dije, imaginémonos que es una conversación que nosotros y nuestro Padre tenemos. Nos agradaría más de pronto que nos hable de las eternidades, que nos hable de la gloria. Pero mucho antes de recibir todo eso, esto es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos escuchar, es lo que necesitamos aplicar. Al principio dijimos que el espíritu, era la sugerencia del manual del estudio individual y familiar, ¿ven? Sígueme, que consideremos con espíritu, pedir en oración que el espíritu nos guíe en este estudio. Y es porque hay cosas fuertes, duras aún aquí, pero que necesitamos escuchar y necesitamos aprender y necesitamos aplicar. Mi sugerencia es que así lo hagamos y que tengamos en consideración. Otra vez, no empecemos a mirar quiénes son los malos pecadores que son de los que hablan estas escrituras. Busquemos en nosotros estas cosas. Yo sé que si así lo hacemos, vamos a encontrar cosas en las que podemos mejorar y serán una gran bendición para nosotros.
Ok, mis queridos hermanos y hermanas, esto es la primera parte. Si llegaron hasta aquí, les estoy muy agradecido. No olviden dejar su like, coméntenme cualquier cosa, preguntas si las tuvieren. Conmigo es hasta la próxima.